En vivo. Semana y en especial toda la jornada de ayer. Como ustedes conocen, nosotros tenemos un estrecho vínculo con toda la nación y el pueblo boliviano. Tenemos además una importante comunidad de origen boliviano que vive y trabaja entre nosotros. Por lo tanto, este es un tema al que les asignamos especialísima importancia por el vínculo que tenemos siempre nosotros con Bolivia y por lo que esto significa para la estabilidad de nuestra región. Creo que ustedes han visto las comunicaciones que ha ido emitiendo la Cancillería, que hemos seguido todas las alternativas, siempre enfatizando la importancia de preservar el mecanismo y las estructuras constitucionales que tiene prevista la Constitución de Bolivia. Y hemos abogado para que todos los hechos que están transcurriendo se desarrollen con ponderación, madurez, que se preserve el diálogo y la solución de forma pacífica de esta crisis institucional que vive en este momento la nación boliviana. No podemos sino marcar que el momento que estamos viviendo es realmente un momento con una gran fluidez política, donde dentro de esta fluidez hay hechos precedentes que de algún modo crearon condiciones para la protesta social que se ha registrado por diferentes sectores de la opinión pública boliviana, pero nos parece sumamente importante que quede claro que nosotros enfatizamos que son los propios bolivianos, a través de los mecanismos institucionales que prevé la Constitución y otras disposiciones de la vida de Bolivia, los que van a permitir resolver esta cuestión. Tiene que haber en las fuerzas políticas, como en todas partes del mundo, prudencia, ponderación y evitar el ejercicio en este momento de extremos, por lo cual condenamos realmente con toda firmeza y claridad la violencia que se ha ejercido contra algunas propiedades, particularmente lo que sucedió en quienes atacaron el domicilio en Cochabamba del expresidente Morales, la quema de la vivienda del rector de una de las universidades de Bolivia. Creemos que eso tiene que estar claramente puesto de lado y que las instituciones que tienen a su cargo el orden y el control de la seguridad de todos los bolivianos deben ejercer ese rol que les compete. Yo sé que en el día de ayer hubo muchísimas versiones de todo tipo sobre distintas circunstancias que involucraban en particular al expresidente Evo Morales. Digamos, para que dejar ya esto puesto de lado, nosotros en ningún momento hemos recibido ningún pedido de asilo, sea en nuestra misión diplomática o territorial por parte de Evo Morales. Tampoco hubo pedidos de sobrevuelo ni nada que en algún momento de la tarde se especuló también con mucha intensidad que se dirigía a nuestro país. Nuestras misiones, nuestra misión diplomática, nuestra red consular en Bolivia forma parte de una tradición que tiene el Estado argentino, como la tenemos muchos otros países latinoamericanos, de que cuando alguien solicita resguardarse para obtener protección porque teme por su vida, nosotros inmediatamente recibimos y después se determina la condición en la que permanece con nosotros. Esto me parece oportuno aclarar que no ha habido un pedido de asilo por parte del presidente Morales o del expresidente Morales, ni en nuestra embajada, ni tampoco en territorio argentino. Todavía la situación de Bolivia pasa por un impasse donde la renuncia del expresidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado, dado que este es el límite de la transferencia que establece la última Constitución boliviana, lleva a que sea la Asamblea Legislativa la que deba decidir quién asume interinamente
y esto va a realmente recién ocurrir durante el día de mañana en una convocatoria que se ha hecho para la Asamblea Legislativa, que es muy importante que pueda tener lugar, porque esto asegura lo que a nosotros nos parece el paso correcto, que es el desarrollo con los mecanismos constitucionales previstos. Corresponde ahora a la Asamblea de la República decidir en conjunto quién de entre ellos o otro ciudadano que ellos pudieran encontrar sería quien asumiría interinamente para convocar en el plazo de 90 días a un acto eleccionario, que es lo que prevé la Constitución. Argentina, desde el mismo momento de la realización de las elecciones del 20 de octubre, fue muy clara que era en el marco de elecciones y particularmente con la realización de una segunda vuelta, lo que iba a aclarar el panorama político y por lo tanto continuamos enfatizando que el llamado a elecciones es muy importante y que las instituciones de Bolivia cumplan con el rol que a cada una de ellas compete. En el caso de las Fuerzas Armadas, que no haya una intervención, que no la ha habido a este momento. Como todos ustedes conocen, las Fuerzas Armadas no han asumido el poder, están simplemente haciendo algunas medidas de diálogo con distintas fuerzas políticas y esto va a conducir a que mañana pueda estar la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa elija quién va a presidir este hecho, digamos, este gobierno de transición por el periodo de 90 días. Que Bolivia reencuentre el camino de la estabilidad y del orden institucional es realmente el hecho más valioso para los argentinos, que somos un país próximo, que somos un país que tiene además, como les dije al inicio, una población que trabaja entre nosotros de origen boliviano, contribuye a la estabilidad de toda nuestra región. Creo que este es el panorama inicial. Creo que es importante que recordemos que en el subtracto de todo esto hemos tenido todo un periodo que se inicia en el 2016 con el referéndum que la población se manifiesta en contra de un nuevo mandato del presidente Morales, que luego es dado vuelta con una decisión del Supremo Tribunal o de la Corte Suprema de Bolivia. El propio hecho electoral que fue valorado ya en el inicio por los observadores extranjeros como que había situaciones irregulares y de fraude que fueron comprobadas después con la auditoría, pero que fueron remarcadas desde un inicio por parte de los observadores, de la empresa que el propio Tribunal Electoral había contratado, por algunas apariciones de actas que habían puesto en juicio la transparencia de todo el proceso electoral y esto suscitó toda la inquietud social que se fue manifestando, increyendo a lo largo, particularmente de la última semana, con una protesta popular que llevó a que el día sábado hubiera estos contactos que tenía el presidente Morales con distintos sectores, como la Confederación Obrera Boliviana, algunos sectores representativos de pueblos indígenas, con todos ellos y finalmente su diálogo con las Fuerzas Armadas ante un escenario donde teníamos toda la policía de distintos lugares acuartelada y las Fuerzas Armadas que habían dicho nosotros no vamos a salir a la calle para enfrentar a nuestros propios compatriotas y poder causarles daño en esta situación. Esto, de algún modo, y su diálogo con el alto mando, entiendo que están entre los elementos tenidos en cuenta para él presentar su renuncia, lo que hizo en conjunto con el vicepresidente García Linera y ya había renunciado previamente el presidente de la Cámara de Diputados, así como varios de los ministros que integraban su gabinete y luego la presidenta del Senado. Argentina lo que quiere es que Bolivia pueda recuperar el orden y la vida institucional. Y siendo así, estamos atentos al desarrollo de los acontecimientos para lograr que nada de esto altere este proceso que lleva a una convocatoria de elecciones por parte de una autoridad transitoria. Y estoy ahora a disposición de ustedes para responder las preguntas. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Usted habla de una crisis institucional y habla de recuperar el orden. Lo que se vive en Bolivia es un golpe de Estado del siglo XXI, es algún tipo de golpe de Estado. ¿Hay una acefalía en Bolivia en este momento? ¿Con quién habla la Cancillería Argentina como autoridad en Bolivia? Y por último, preguntarle, ¿qué le dice usted a los bolivianos que viven en Argentina?
Empecemos por el final. A los bolivianos que viven en Argentina, obviamente, el deseo de que, primero que nada, se recupere la paz social en Bolivia, porque ellos, me imagino, pueden estar preocupados por sus propios familiares. De que Argentina va a ayudar en todo lo que esté a su alcance para lograr una paz y un ordenamiento institucional que les dé seguridad a quienes están fuera del país respecto de la situación de quienes permanecen dentro de Bolivia. Es obvio que hay en este momento una suerte de vacío institucional, porque hasta que se reúna la Asamblea Legislativa, que está convocada para mañana y donde dirigentes políticos como expresidentes han hecho el llamamiento a que todos los legisladores participen y no se sientan atemorizados de participar de este acto, tenemos un vacío de quién es la principal autoridad de referencia. Es obvio que los parlamentarios electos mantienen su mandato, son ellos en quienes está depositada la voluntad del pueblo boliviano, y entre ellos tienen que decidir quién los va a representar, llamemos así, como primera voz o primera autoridad, y decidir cómo va a ser ese periodo de transición. Como lo dije al inicio, en este momento y siguiéndolo paso a paso, no están los elementos de describir esto como un golpe de Estado ya existente. Creemos que es muy importante el rol de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, simplemente para garantizar la continuidad de la vida institucional de Bolivia y no asumir ni tener un rol más protagónico que el que le marcan las leyes de Bolivia.